Buenas tardes. Continuando con la jornada de desarrollo de las conferencias en el marco de la Cátedra ISULA y también dentro de la 27ª jornada académica del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUDE Colombia, continuamos con la conferencia Lo instituyente y lo instituido en la entrevista a profundidad en el marco del escenario de tesis 4 dirigido por Celina Treviño, quien les habla. Entonces, estamos transmitiendo desde la sala de juntas del doctorado en Ciencias de la Educación el 25 de octubre de 2024 y las personas también se pueden conectar, como se les ha informado, por el link también de las redes del doctorado. Continuamos con nuestro conferencista invitado, el doctor José Darío Herrera, y le recordamos que se va a encontrar un formulario de asistencia en el chat para que por favor lo diligencien y para las personas que están aquí también. Bueno, solo aquí aclarar que ese seminario también hace parte de la línea Universidad de Nación, Formación de Docentes e Interculturalidad, como se llama ahora, y que en estos procesos de mejora y de actualización del doctorado, estaremos llamando para la próxima cohorte Educación en Género, Interseccionalidad, Derechos Humanos y Paz. Voy a presentar brevemente al doctor José Darío Herrera, porque entiendo que en la tarde puede haber otro público. Primero que todo, profesor, muchas gracias por estar aquí. Esta mañana se lo dijimos, pero es un profesor que nos ha acompañado hace muchos años en estos procesos de formación doctoral. Muchas gracias por venir, por acompañarnos y por permitirnos compartir esos saberes, esas investigaciones y publicaciones que usted realiza, pues, en este marco amplio de la educación y que va más allá. El doctor José Darío Herrera es profesor asociado de la Universidad de los Andes de Colombia, con sede en Bogotá, doctor en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido autor, entre otros, de Comanche, Comandante del Cartucho, un Premio Nacional de Historias de Vida, La comprensión de lo social, Pensar la educación, hacer investigación y además de una treintena de artículos en el campo de la educación y las ciencias sociales. Sus áreas de investigación son la hermenéutica, la pedagogía y las ciencias sociales. Profesor, entonces queda a cargo de la sesión, yo solamente soy la moderadora, de tal forma que dispone de su tiempo y de que usted como quiera realizar la actividad y después de lo cual el público tendrá la palabra, tanto el que está aquí en la sala como el que se encuentre en línea. Muchas gracias, profesor, y tienen entonces el auditorio. Nuevamente, muchas gracias, Celina, por la invitación. Y buenas tardes para los participantes. Esos dos términos son de un filósofo político, básicamente, pero también psicoanalista, hasta donde yo entiendo, Cornelius Castoriadis. Lo instituyente y lo instituido. ¿Qué es lo instituyente? Castoriadis lo definía como el magma social, como una especie, hagan de cuenta, un volcán, ¿sí? En erupción. El magma es eso, digamos, la lava ardiendo, por decirlo de alguna manera. El magma viene siendo como donde se produce todo, ¿vale? Eso es lo que Castoriadis entendía como instituyente, o sea, donde se produce todo, donde está toda en términos psicoanalíticos, donde está toda la pulsión, tanto de vida como de muerte, donde todos son cuantos, diría Deleuze, donde todo es energía, diríamos nosotros, para entendernos mejor, donde todo es potencia, donde todo es fuerza, digamos, se puede decir también. El magma social, decía Castoriadis, entonces es como el tejido, digamos, de fuerzas y de potencias sociales que producen mil cosas, mil cosas. Entonces, el instituyente es básicamente, como lo entiende Castoriadis, como ese estrato, ¿cierto?, de fuerzas, de energías, de potencias que terminan produciendo instituciones. Entonces, lo instituyente vendría a ser, desde el punto de vista, digamos, de la investigación cualitativa,
todo lo que nos pueden contar y todo lo que podemos observar cuando hacemos trabajo de campo. Y lo instituido vendría a ser lo que producimos a partir de eso. ¿Vale? Así como Castoriadis decía que de lo instituyente, progresivamente la sociedad va instituyendo cosas. Lo más obvio, digamos, para la sociología, pues son las instituciones más tradicionales, la escuela, el hospital, la familia, etc. Pero en el campo, digamos, de lo simbólico, del conocimiento, también hay instituciones. Las instituciones en el campo del conocimiento fundamentalmente son los conceptos. O sea, los conceptos son instituciones, es decir, son resultado de progresiva institucionalización del instituyente. El instituyente es ese enorme campo caótico, si quieren, piensen en el magma, al que se refería Castoriadis, caótico, desordenado, pura potencia, pura ambigüedad, pura multidimensionalidad, lo que quieran. Pero progresivamente en ciencias, no solo sociales, pero sobre todo en las ciencias sociales se nota, vamos instituyendo conceptos, ¿cierto? Instituyendo teorías, instituyendo modelos teóricos. Podríamos decir entonces que la entrevista en profundidad está como entre esos dos extremos, entre el instituyente y entre lo instituido, es decir, entre toda la potencia que puede tener el mundo del entrevistado, toda la fuerza, todo el desorden, todo el caos, toda la ambigüedad, toda la heterogeneidad del mundo del entrevistado, y lo instituido, es decir, las preocupaciones del investigador, que son conceptuales, que son académicas, que son teóricas. Entonces, normalmente uno en un proyecto de investigación, generalmente, en el marco teórico, lo que hace es aferrarse a algunas instituciones, es decir, a algunos conceptos. Sí, los conceptos que uno trabaja en su tesis doctoral son instituciones del campo del conocimiento, digamos, o del subcampo del conocimiento. Entonces, cuando uno trabaja, vuelvo y tomo el ejemplo de esta mañana, cuando uno trabaja conceptos de asimilación, fijación, acomodación de Piaget, esos conceptos están bien definidos. Y cuando tú planteas hacer una entrevista para indagar por esos conceptos, tú estás pensando en lo instituido, pero el entrevistador te va a ofrecer otra cosa. El entrevistador te va a ofrecer algo más caótico, desordenado, ambiguo, desde el punto de vista de lo instituido, que es lo que llamamos aquí con Castoriadis el instituyente, es decir, donde se producen las cosas, digamos, el mundo donde se producen las cosas. Otra forma de entenderlo, utilizando unos términos un poquito más cercanos de pronto a las ciencias sociales, es lo que llamó Husserl el mundo de la vida, ¿sí? Entonces, el mundo de la vida no es por principio un mundo conceptual, sino que es justamente un mundo más bien ambiguo, que tiene plurisignificados, que incluso muchas veces ni siquiera está definido, aunque evidentemente sabemos de qué estamos hablando, pero no andamos definiendo todo el tiempo los términos que usamos. Entonces, el mundo de la vida, digamos, es donde se producen las cosas. El mundo de la ciencia o el mundo de los conceptos es donde esas cosas se institucionalizan en modelos teóricos, en modelos explicativos, en conceptos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está más o menos claro? Entonces, digamos, para ponerles otro ejemplo muy famoso que utiliza Clifford Geertz, un antropólogo norteamericano, el psicoanálisis tiene un concepto, catexis objetual. Es un concepto muy bien definido dentro del psicoanálisis freudiano, lacaniano, que habla de esa energía que la pulsión de vida, sobre todo, deposita en un objeto, ¿cierto? Y que hace que se proyecte entonces el propio ego, digamos, en el objeto. Esa es la definición de catexis objetual, ¿sí? Se proyecta, digamos, la carga libidinal, la pulsión de vida en un objeto. Ese objeto puede ser otra persona. Pero la catexis objetual es un concepto. Y el entrevistado o el que está recostado en el diván puede estar hablando de enamoramiento. Pero el término enamoramiento no es un concepto. Digamos, el término enamoramiento no está instituido como concepto. Es un término que nos ayuda a entendernos y que sabemos de qué estamos hablando. ¿Estás enamorada? Sí, estoy enamorada, sí, estoy. O me estoy desenamorando. Uno sabe de qué está hablando, pero no es una institución teórica, ese concepto, ese término,
que esté dentro de un marco conceptual muy definido. En cambio, catexis objetual, es el ejemplo de Gibbs, sí lo es. Entonces, cuando uno está en medio de una entrevista, el entrevistado o la entrevistada me está hablando de enamoramiento, pero el entrevistador, la entrevistadora está viendo catexis objetual. ¿Sí me entienden? Ese es el título de esta comunicación, de esta conferencia. En la entrevista siempre estamos entre lo instituyente, ¿sí? El mundo de la vida, las imprecisiones permanentes de la oralidad, porque es propio de la oralidad, la falta de definición cotidiana de lo que hacemos. Nosotros no andamos todo el tiempo definiendo lo que hacemos. Y eso es lo propio del instituyente, digamos, ese tejido enorme, o diríamos ese rizoma, para tomar un término de Deleuze, ese rizoma donde todo está superpuesto, los pliegues de Deleuze, las 1000 mesetas de Deleuze y Guattari, donde todo está como uno sobre otro, etcétera, etcétera. Pero en cambio el entrevistador sí tiene en mente una institución, o sea, está persiguiendo una especie de concepto. Está rastreando, está buscando evidencia, está buscando indicaciones de un concepto por el cual está él indagando. Entonces, normalmente quien está entrevistando en investigación social viene formado de alguna disciplina o está dentro de un campo disciplinar que se nutre del dominio de un par de conceptos, 3, 4, 5, 6 conceptos, ¿sí? Mientras un estudiante me está hablando de lo que su profesor hacía, yo estoy pensando en el concepto de building, de formación, como lo entendía Herder. Entonces, en la entrevista, ¿sí? Estamos entre esos dos polos. El entrevistador siempre está como en un campo discursivo mucho más reducido, preciso y delimitado, que es el de su disciplina, el de su marco teórico, mientras que el entrevistado o la entrevistada no está en ese campo disciplinar, está en su mundo, en el mundo de la vida. ¿Sí? ¿Está claro? Más o menos lo que quiero plantear. Iván. Ejemplo, acá en la investigación doctoral nos exigen creatividad, innovación, ¿no? Proponer algo nuevo. ¿Cómo entraría aquí en esta propuesta esa intencionalidad? Digamos yo, es decir, hasta aquí pues veo que la investigación sí o sí debe partir de lo instituido y también de esos nuevos contextos. De acuerdo. Pero esto mismo me permite a mí de pronto develar lo nuevo. Muy bien, yo creo que sí, y la clave está en a profundidad. O sea, cuando tú haces cuando tú haces una entrevista con arreglo únicamente a lo instituido, esa entrevista generalmente no es a profundidad, porque tú estás buscando fundamentalmente evidencia para tus conceptos. ¿Sí me entiendes? Esa entrevista más bien tiende a llamarse semiestructurada, y en algunos casos se llama entrevista estructurada. Un cuestionario bien hecho, evidentemente los hay, está buscando básicamente evidencia para nutrir tus conceptos, ¿cierto? En cambio, una entrevista a profundidad, que es un poco el planteamiento central de lo que voy a compartir con ustedes, tiene que por algún momento suspender lo instituido para darle cabida a lo instituyente. Y lo instituyente, ahora sí voy a emplear un término mucho más cercano a nuestra jerga de metodólogos, epistemólogos y epistemólogas de la investigación, lo instituyente termina siendo emergente. Entonces la teoría emergente, los códigos emergentes, que riman con lo instituyente, sí representan en un 95% novedad, creatividad, aporte. ¿A qué? A lo instituido. ¿Sí? Entonces, muy buena la pregunta, Iván. El esquemita es bastante sencillo como lo estamos planteando. Tú dices, un trabajo de investigación normalmente parte de lo instituido. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque tienes que ubicarlo dentro de un estado del arte, porque tienes que darle un marco teórico, porque tienes que convencer a una audiencia, etcétera. Es decir, estás dentro de una disciplina o dentro de un campo interdisciplinar, si es que trabajas en ciencias de la educación, etcétera, etcétera. Sí, pero partes de lo instituido, no puedes partir de la nada. Tienes que partir de lo que ya está instituido.
Pero cuando te preguntas por algo, puedes darle cabida a lo instituyente, es decir, a lo emergente, a lo que no está instituido aún, ¿sí? Dependiendo del fenómeno que quieras, por supuesto, comprender y del alcance que quieras darle a tus objetivos. Y una vez le das cabida, vamos a decirlo así, sobre todo en una entrevista a profundidad, aunque hay otros métodos en donde también puede aparecer muy bien lo instituyente, por ejemplo, una historia de vida, pero es muy parecido a la entrevista a profundidad, o una cartografía social, que también es muy cercana al instituyente, porque es básicamente la representación ahí en vivo de algo, ¿no? Entonces, cuando tú le das cabida al instituyente, a lo emergente, en una entrevista a profundidad, puedes con eso, ¿sí?, instituir conceptos emergentes. ¿Sí me siguen? ¿Sí? Es decir, construirlos, lo que llamamos producir un constructo teórico, ¿sí? En términos de la jerga de Castoriadis, vendría a ser instituir un concepto. Y te devuelves al marco teórico y al estado del arte, y planteas el famoso último capítulo de toda tesis que se llama discusión teórica. Y es, bueno, eso que emergió en tu trabajo, lo nuevo, ¿sí? Lo que no estaba en lo instituido, pero que emerge en tu trabajo, ¿cómo entra entonces a aportar, complementar, criticar, discutir lo instituido? Sí, eso, genial, por ahí es. Por ahí es, pero todo eso también se juega un poco en la entrevista, porque ¿qué es lo que ocurre generalmente en las entrevistas? Que queremos buscar evidencia para lo instituido todo el tiempo. Existe un método de investigación que evidentemente busca esto, digamos, buscar evidencia para lo instituido, son los famosos estudios de caso, que también le aportan a la ciencia, porque hay momentos en el desarrollo de los conceptos en donde necesitas nueva evidencia para nutrir el concepto. ¿Sí? Sí, hoy día, por ejemplo, el concepto de matoneo, el concepto de bullying, necesita más evidencia para seguir nutriendo su definición. Entonces ahí todavía no está tan instituido. Entonces necesitamos seguir, ¿sí me entiendes? Entonces tu tesis de grado puede ser, o tu investigación puede ser un aporte a un concepto que aún todavía está en construcción, pero del cual ya se viene haciendo cosas, o puede ser más bien un aporte que critica algo que está muy solidificado en tu campo y que vale la pena poner un poco en cuestión, poner un poco por ejemplo, la identidad de género. Un concepto tan solidificado vale la pena ponerlo en disputa, como diría el texto de Bottom, ¿sí? Entonces es problematizar, moverlo. ¿Y cómo se mueve? Poniéndole cuidado a lo instituyente. ¿Sí me entienden? No hay otra forma, ¿sí? Porque es como el magma es el que reta como lo instituido, ¿sí? En teoría política, ¿sí? Castoriadis pues enseñaba que era el instituyente el que retaba lo instituido, ¿no? O sea, el que termina el movimiento, digamos, social y político, que es este magma, termina transformando las instituciones. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. El mismo movimiento ocurre en el campo académico, exactamente el mismo movimiento. Tú puedes tener tesis con esa intención, ¿no? Como problematizar cosas que se dan por naturales, naturalizadas, instituidas, ¿vale? Pero eso se define mucho en el trabajo de campo, es decir, en la actitud y en los métodos que empleas en el trabajo de campo. Quien hace estudio de caso generalmente utiliza estrategias y metodologías muy estructuradas, ¿sí? Mientras que quien está trabajando, por ejemplo, haciendo una etnografía, una cartografía o historias de vida, trabaja mucho más con métodos y técnicas abiertos, como la entrevista en profundidad o la cartografía, o, en el caso de la antropología, la etnografía, para darle más cabida justamente a eso que no está instituido. ¿Vale? Muy bien, ¿alguna otra pregunta sobre esta introducción? Pero aquí está básicamente dicho todo lo que vamos a plantear. Sí, estoy siendo claro, porque me preocupa que no. ¿Sí? ¿Mm? El ejemplo de la catequesis objetual es clarito, ¿o no? Si yo te estoy entrevistando, yo tengo en mente toda la gramática freudiana, lacaniana, y entiendo muy bien qué es lo que es, cómo está definido catequesis objetual. Pero yo te estoy preguntando básicamente por tu enamoramiento, y tú me estás hablando de tu enamoramiento, ¿sí? Tú no vas a emplear mi término, ni yo debería ponerlo en la entrevista, ¿sí? Pero la única forma de que yo le aporte a eso es dejando que emerjan cosas nuevas. Porque si yo solo pregunto para confirmar lo que ya está instituido, es imposible que surja novedad.
Sí, esa frase quedó creo, bien construida. Si yo solo pregunto para confirmar lo instituido, difícilmente emerge la novedad. Ahora, para ser claros, a veces en la ciencia necesitamos confirmar, validar lo instituido. ¿Sí? Hay veces necesitamos validar un concepto que se ha producido dentro de cierto contexto, en otro contexto, entonces nos la jugamos por eso, digamos. En ese momento de la ciencia estamos haciendo eso. O en ese momento del desarrollo conceptual estamos haciendo eso. Pero generalmente un aporte al conocimiento tiene que ver con pararle bolas a lo que no está instituido. ¿Mm? Y más bien con aportar algo a eso que esté instituido. ¿Sí? Un ejemplo muy bonito de la Universidad de Antioquia, en su doctorado de Política de Salud Pública, de Salud Pública, es una tesis de una colega cuyo nombre desafortunadamente ya he olvidado de hace muchos años, que construyó el concepto desgaste del cuidador. Entonces, ella misma sufrió una enfermedad que requería cuidado permanente, desde chiquita, digamos, desde pequeña. Y se había dado cuenta por su experiencia de vida, que el cuidador sufrió una especie de cansancio, agotamiento, fatiga, y que digamos, el sistema de salud nunca le ponía cuidado a eso. Ni estaba tampoco en la literatura, no estaba en ninguna parte. Y ella, a punta de teoría fundamentada y de escuchar y hacer muchas entrevistas en profundidad, ¿sí? Con cuidadores, fue sacando las categorías, fue construyendo. ¿Cómo? Sí, debes saber quién es. Sí, y si te acuerdas del nombre, es genial para mí, porque yo la cito cada ratito y se me olvida, no. El concepto de desgaste del cuidador ahora está instituido. Ahora es una institución, tiene definición, tiene artículos, tiene, bueno, contradictores, es decir, es una institución. Ya uno puede decirlo, sufro de desgaste del cuidador. O sea, es una institución ya dentro del el lenguaje, digamos, de la salud. Pero en ese momento no estaba instituido. Sí, en ese momento hacía parte era de lo instituyente, del mundo de la vida, de las personas que cuidaban a otros. ¿Sí? Y que sentían efectivamente esto, pero no saben cómo llamarlo, cómo decirlo, cómo definirlo, cómo, ¿sí me entienden? Y que el sistema también invisibilizaba. Hoy día ya se sabe esto y entonces ya también hay que cuidar al cuidador. Es decir, ¿sí me entienden? Así es que se va aportando a la ciencia. Si en este caso la enfermera solo hubiera querido contrastar lo que ya existía, pues difícilmente hubiera aparecido un nuevo concepto. O sea, tiene que haber una actitud de prestarle mucha atención a lo que no está instituido. Darío, pero también se puede dar el caso de que lo que ya está instituido también se mueva desde una entrevista. Ah, de acuerdo. Es decir, se mueve, sí, la palabra se mueva está muy bien empleada, Selina. Puede ser o que progrese, o que se modifique un poco, se contextualice esa institución que llamamos un concepto de la antropología, de la sociología, de la psicología, de las ciencias de la educación, se contextualiza, se acota, se mueve en una tesis, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Digamos, la ciencia, aquí me gusta un poco ir a un autor, seguramente ustedes ya conocen, pero vale la pena para aclarar esto, Thomas Kuhn, el de las estructuras de las revoluciones científicas. Él tenía dos conceptos instituidos por él, que se llaman ciencia normal y ciencia normal. La ciencia normal es aquella que sigue acumulando el desarrollo de los conceptos. Es decir, es como yo aporto a lo instituido con este gran... Yo aporto con estos datos nuevos, yo aporto con esta variante, yo aporto con este subconcepto, con este, sí, yo aporto a lo que ya se viene dando. Y Thomas Kuhn dijo que había momentos en las ciencias en que se entraba en un periodo de problematización y transformación de lo instituido, que se llamaba paradigma, ¿sí? Y esa era la transición paradigmática. Entonces, cuando aparece un concepto que reta lo instituido, según Kuhn, lo instituido termina desapareciendo, cediéndole paso a la nueva institución. Y eso va a seguir funcionando así. Es decir, los nuevos conceptos van a ser un tiempo de ciencia normal hasta que llega otro momento en donde se problematizan. Eso es lo que llaman las revoluciones científicas, ¿cierto? Pero dicho así de una manera muy económica, muy sencilla. Pero claro, hay momentos en que la ciencia necesita nutrir el desarrollo de los conceptos, el alcance de los conceptos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es lo que tú dices, mover un concepto, ¿no? Porque los conceptos también están, digamos, vivos. Es decir, los conceptos no son entidades completamente anquilosadas, solidificadas, no.
los conceptos perfectamente pueden también mostrar algún tipo de cambio, algún tipo de mutación, etcétera, etcétera, y en ese sentido también. Pero nuevamente, siguiéndote a ti, para que un concepto se mueva, tienes que prestarle cuidado al instituyente. ¿Sí? O sea, si solamente buscas evidencia para lo instituido, difícilmente se va a mover el concepto, porque tú solamente estás, digamos, metiéndole más cemento al cimiento, o sea, lo estás solidificando más. A veces es necesario hacer eso en ciencia, sobre todo cuando, siguiendo esta analogía que nos dice sea buena, cuando el cimiento no está, ¿sí? No está lo suficientemente solidificado, es decir, todavía está en construcción, entonces uno se mete ahí, ¿no? Uno se mete ahí, ¿no? Ahora conversábamos con Rubí justamente de la experiencia de un profesor aquí en Tunja con filosofía, con niños y niñas, comunidades como de campamentos de filosofía, etcétera, etcétera. Y eso ha venido a nutrir, a mover y a problematizar el concepto filosofía para niños, que era un concepto que venía de otros contextos y que puesto aquí tal vez no funcionaba igual, sí, pero se necesita ponerle cuidado al instituyente, es decir, ¿qué está emergiendo? ¿Sí? ¿Qué está emergiendo aquí? Y ahí podemos entrar ya al tema de frente de la entrevista en profundidad. Cuando uno hace una entrevista en profundidad, uno está obsesionado porque emerjan cosas que no necesariamente encajen con lo instituido, sino que o lo amplíen, o lo muevan, o lo contradigan, o lo discutan, etcétera, etcétera. Tanto si puedes hablar de filosofía. Claro, se va moviendo, fíjate, se va construyendo, se va así, eso, muchas gracias, Elena. Sí, ese es el movimiento permanente de la ciencia, pero para eso se necesita prestar la atención a lo que emerge. Pero hay que crearle sustancia a ese campo. O sea, no es suficiente con nombrar, con que se den esas acciones de los campamentos, con que queramos darle cada vez más fuerza, más instituciones, más personas vinculadas. Yo estoy trabajando una tesis doctoral, yo no puedo decir ella se inscribe en ese campo, porque ¿dónde está su corte? Claro, lo instituyente tiene que volverse institución, es decir, tiene que conceptualizarse, tiene que definirse, tiene que discurrir, tiene que haber un discurso sobre eso, tiene que tener visibilidad teórica para un campo, tiene que entrar a jugar dentro de un campo, todo, claro. O sea, el instituyente, esa es la dialéctica, ¿no? Este es Castoriadis. El instituyente nunca se queda en instituyente. El instituyente tiende y tiene que llegar a instituirse, pero el instituyente nunca deja de moverse. Entonces hay que volver una y otra vez al instituyente para que nuestras instituciones no se anquilosen, digamos, no se queden, no se solidifiquen tanto. Es la misma dialéctica entre lo molar y lo molecular de Deleuze, ¿no? Lo molar es lo molecular es lo que se mueve, ¿no? Lo que se mueve. Y todo esto va permanentemente cambiando. Entonces, volviendo a nuestro tema de esta comunicación, la entrevista en profundidad se mueve entre esas dos cosas, pero si algo privilegia la entrevista en profundidad es lo emergente. Cuando en cambio el investigador quiere privilegiar lo instituido, no es necesaria la entrevista en profundidad. Ahí normalmente se hace una entrevista semiestructurada, ¿sí? O una entrevista incluso estructurada. ¿Sí? Eso es muy propio, por ejemplo, de los métodos cuantitativos, ¿no? Que buscan indicadores de sus constructos, los constructos ya están validados, y entonces lo que se busca con el método es principalmente evidencia para los constructos que ya se tienen. Y de esa manera se explica el fenómeno a partir de los constructos que ya se tienen. Se llama básicamente estudio de caso, digamos. Es lo que se llama la explicación, perdón, la explicación por cobertura legal de Hempel. Eso es una cosa del siglo XIX y del siglo XX, en donde tú tienes una teoría y el caso queda explicado bajo esa teoría. Ahí no hay nada emergente, pero sí consigues una explicación del caso. O sea, eso lo persigue mucho la ciencia también, pero ahí no se amplía la teoría. No, ahí lo que hace es explicar un caso a la luz de una teoría.
¿Sí? Si yo tengo una teoría, por decir algo así muy sencillo, si tengo una teoría que dice que la deserción educativa fundamentalmente se debe a la pobreza y a la violencia sufrida por un estudiante, entonces lo que yo voy haciendo cuando busco la explicación de un caso es aplicando esos dos constructos a este caso específico. Cuando los logro aplicar, es decir, cuando logro encontrar evidencia en ti de esos constructos, el caso queda explicado. Esa es la explicación por cobertura legal, que es un término muy técnico, digamos, ¿no? Pero esa es la explicación científica convencional, y es que yo ya tengo una teoría, encuentro un caso, y si le pongo a mis constructos teóricos indicadores y busco evidencia de esos indicadores en el caso y los encuentro, el caso queda explicado bajo mi teoría. Eso es lo que llamo explicación por cobertura legal, que en general es la explicación científica convencional. En investigación cualitativa se opera de un poquito distinto. En investigación cualitativa no nos interesa tanto la explicación de un caso bajo una teoría como la comprensión de algo específico que le aporta a un campo teórico gracias a la construcción de algún concepto emergente. Estoy buscando yo tanto evidencia de lo que ya sé para explicar esto, sino voy buscando fundamentalmente lo que no sé, el instituyente, lo emergente, para aportarle a lo que ya se sabe, ¿no? Eso es lo propio de lo cualitativo, ¿no? Lo más propio de lo cualitativo es eso. Sí, lo cualitativo está muy del lado, como su nombre lo indica, de la no formalización. Lo cuantitativo, en cambio, está más del lado de la formalización. Sí, entre más preciso y delimitada sea mi pregunta, más se acerca a lo cuantitativo. Entre más le dé yo campo a lo emergente, más se acerca a lo cualitativo. ¿Cómo nos puede ayudar esta entrevista, digamos, y en contexto de justamente eso, ¿no? La argumentación conceptual? Es decir, en términos un poco más epistemológicos, puedo entender que las entrevistas a profundidad me pueden servir como recurso para demostrar algunas cosas. Es decir, puede ser mi fuente de evidencia, justamente. Sí, claro. Pero es la fuente sobre todo de evidencia para la construcción de códigos, categorías, conceptos que entran a discutir con lo que ya está establecido. Y oye, eso no puede ser solamente, digamos, documental, sino también de estar unido con lo teórico, con lo histórico. No te entiendo bien. ¿Cómo así que no puede ser solo documental? Es decir, yo podría hacer una tesis de solo entrevista. Depende, es como el mismo principio del que hablábamos esta mañana. Depende de tu pregunta, necesitas o no complementar, digamos, por regla general, entre más entre más triangulación metodológica uses, más validez de resultado tienes. Por regla general. Pero esta mañana, por ejemplo, veíamos libros solo con historias de vida. Álate, solo utilizaron historias de vida. Obviamente, las historias de vida se producen en un contexto de entrevistas. Son entrevistas a profundidad. Y como bien decía Ruby, el texto que se produce es una historia de vida en esa entrevista. Pero perfectamente tú puedes hacer una investigación solo con entrevistas a profundidad. Ahora, si complementas, por regla general más o menos, uno dice, pues si complementas con otros métodos, con otra documentación, con otras fuentes, puedes ganar mayor validez en tus resultados. ¿Sí? Pero no quiere decir que si solamente haces entrevistas no sea válido. Es válido, claro que sí. Y depende, digamos, pensemos en nuestra colega enfermera, el desgaste del cuidador. Seguramente ella entrevistas y seguramente complementó revisando algunas historias clínicas de los cuidadores, por decir algo. Y eso le ayudó a la fuerza de su argumento. Pero lo fundamental fueron las entrevistas. Es que lo emergente emerge principalmente
en lo EMIC, es decir, en la entrevista a profundidad, o en la cartografía, o en la historia de vida. Ustedes conocen ese par de términos, sí, lo EMIC y lo ETIC. Son dos términos muy usados en investigación cualitativa. Lo EMIC son los términos en los que el hablante se identifica bien. O sea, los términos tuyos o los términos del mundo de la vida, digamos. Hay un ejemplo, nuevamente, el enamoramiento es un término EMIC. En cambio, lo ETIC son los términos en los que el analista entiende lo que el otro le está contando. Es decir, catesis objetual, esos son los términos éticos. Entonces, en la entrevista en profundidad, lo que buscamos principalmente es que emerjan muchos términos éticos, muchos, ¿sí? Suspendemos por un momentico sí, digamos, no estamos tan obsesionados con validar mi término ético, sino que más bien le estoy dando cabida a que emerjan cosas. Y luego, ahí sí viene el problema grande, o el desafío grande, en el análisis, empiezo yo a mirar si esto es un aporte al concepto que existía, si de alguna manera lo está retando, si puedo animarme a producir un nuevo concepto, ¿sí? Pero no puedes tomar esas decisiones si no has hecho un buen trabajo de campo, como dice el adjetivo, en profundidad. O sea, si tienes unas entrevistas, digamos, sí, muy superficiales, muy meramente, digamos, destructivas, donde donde no aparece mucho el significado, la simbología, pues vas a tender mucho más a subsumir eso a lo instituido. Te va a quedar más fácil, ¿no? Uno lee normalmente, cuando uno está leyendo los resultados de las tesis de los estudiantes, sea maestría o sea doctorado, uno ve que los estudiantes no tienen otra salida que decir, aquí se ve reflejado el concepto de, aquí se puede ver el concepto de, esto tiene relación con el concepto de. O sea, como que están subsumiendo todo lo que han encontrado en campo con los conceptos que tenían en su marco teórico, ¿vale? Como validándolo, digamos, como, sí, dándole validez al marco teórico. Pero el aporte al campo no se ve. O no se ve tan claro. Por el contrario, hay algunas tesis que logran construir algún concepto, un constructo, que lo hacen bien, o que mueven la definición de un concepto, o que le aportan conceptualmente algo. Eso depende principalmente de la profundidad con la que hayas trabajado tus métodos. ¿Sí? La entrevista a profundidad es... ¿Cómo se caracteriza una entrevista a profundidad? Que es como primero que todo es una entrevista que no lleva las preguntas por anticipado, pero que sí tiene un objetivo, y es que se hable de determinada cosa en detalle, que se hable de determinado problema en detalle, y ojalá de manera fluida, que se produzca buen material, tanto cuantitativa como cualitativamente. Esa es una entrevista en profundidad. Una entrevista en profundidad, digamos, no baja de 45 o 50 minutos y normalmente requiere 2 o 3 sesiones. O sea, 2 o 3 horas de grabación es una entrevista en profundidad. Cuando tú logras hacer eso, bueno, volvamos al tema de las preguntas. Entonces, ¿cómo hago yo, profesor, para tener una hora de grabación si no llevo preguntas? ¿Sí? ¿Cómo? Tú vas prestando mucha atención y vas repreguntando, ¿sí? Para que se detalle aún más, para que se amplíe aún más, para que se relacione aún más lo que me estás contando. Y vas prestando mucha atención y puedes decir, eso tiene que ver con lo que me dijiste antes. Y el entrevistado, y sigue profundizando. ¿Entienden? Entre más logres sacarle jugo al entrevistado, más material tienes para construir cosas. Viceversa, entre menos jugo le saques al entrevistado o a la entrevistada, menos material vas a tener para construir cosas. Debería ser más dialogada. Pues. Claro, la entrevista en profundidad es básicamente un diálogo, incluso en algunos manuales, en algunos libros de texto,
en la entrevista a profundidad tú también puedes contar tu experiencia para activar lo que el otro te está contando. Sí, no es para dárselas de nada, sino yo necesito que Serena me cuente y me cuente y me cuente. Entonces yo le puedo contar también lo mío, para que ella me siga contando y se compare y siga hablando de ella y tal. Pero yo necesito mucho material para poder luego tener de dónde construir cosas. ¿Sí? ¿Por qué muchas personas le huyen a las entrevistas a profundidad? Porque evidentemente implican un proceso de análisis mucho más dispendioso que cuando uno hace entrevistas semiestructuradas. Porque en las entrevistas semiestructuradas las preguntas sí se llevan y están formuladas con arreglo a las categorías que tú ya tienes. Entonces es más fácil hacer match entre la información que te dan con la categoría previa. ¿Sí? Ahora, ambas cosas se pueden combinar. ¿Sí? Ambas cosas se pueden combinar. O sea, uno puede tener unas categorías previas y a pesar de eso, o incluso gracias a eso, ¿a qué me refiero? Otras nuevas. ¿Mm? Podemos caer en una dicotomía si lo instituido es digamos, la formación de conceptos a partir de lo instituyente. Entonces podría uno pensar que lo instituido es eminentemente lo formalizado. Sí, lo instituido es lo que ya tiene forma. ¿Cuál dicotomía? O sea, formalizado, no formalizado, o magma volcánico y formalizado. Sí. En economía sería economía política y economía, que es solamente lo formalizado matemáticamente. Podría ser una dicotomía, pero más que una dicotomía, Carlos, es una dialéctica. O sea, lo uno existe, determina lo otro también. ¿No? No es lo uno o lo otro, sino que es la dialéctica en la que operamos permanentemente en el campo del conocimiento, entre lo que ya está instituido, es decir, los conceptos que ya dominamos, que ya tienen trayectoria, que tienen sus referentes claros, etcétera, etcétera, y lo instituyente, es decir, aquello que va retando al científico, a la ciencia, al científico, a construir nuevos conceptos, a mover los que ya existen. Esa es la dialéctica permanente entre lo instituido y lo instituyente. Entonces miremos a ver si las frasecitas con todo esto que hemos aclarado resultan claras para ustedes. En el campo del conocimiento los conceptos pueden verse como instituciones. Creo que eso se ha logrado. El proceso de institución de un término, es decir, cómo un término se va instituyendo para darle paso a un concepto, tiene que pasar por un proceso que se llama reducción epistémica, que es un proceso de formalización, básicamente. ¿Sí? Es un proceso de formalización. O sea, de lo más ambiguo y polisémico a lo más preciso y delimitado. ¿Sí? La palabra desgaste ya existía. La palabra cuidador ya existía. ¿Sí? Antes de que apareciera nuestra colega enfermera, ya existían las palabras. Pero ¿qué es lo que hace ella? Va reduciendo epistemológicamente eso, es decir, ya no tiene todo el significado que la gente le da o cualquier significado, sino que va precisando y delimitando ahora los términos y va construyendo el concepto del desgaste del cuidado. ¿Mm? De contexto también, ¿no? Perdón. De contexto, ¿no? Es decir, no incluyen esos términos si no hubiera identificado una situación, un comportamiento. Claro. Claro, ¿cómo llega ella? Sería bonito leer su tesis doctoral. ¿Cómo llega ella a que el concepto es desgaste y no fatiga? Y no, sí, porque es que ahí sí está delimitado. En el lenguaje común no, es un muy buen ejemplo el de esta señora. En el lenguaje común, es decir, en el campo de lo ambiguo, lo polisémico y tal, son sinónimos. Ah, desgaste, fatiga, agotamiento, sí, no. Pero en el campo del concepto ya no es lo mismo, porque aquí sí se define perfectamente y se distingue entre fatiga, desgaste y agotamiento. ¿Y por qué se elige desgaste? Ah, bueno, eso es lo que tiene que argumentar. ¿Entienden? Y otro teórico o teórica puede decir, no, es mejor hablar de fatiga, por esto ahí estamos en el plano de los conceptos. Mientras que cuando estamos en el mundo de la vida no nos ponemos a pelear. Si estás fatigado o desgastado, pues da lo mismo. O sea, o si estás mamá, ¿sí me entiendes? Perdón. Gracias. Si me entienden, en el campo del mundo de la vida no peleamos por qué definición estás usando. Alguna vez cuentan que
el etnofenómeno Garfinkel, el etnometodólogo norteamericano, les ponía a sus estudiantes, para enseñarles esto, que durante un día le preguntaran a todas las personas con las que hablaban qué definición tenían de los conceptos que estaban usando. Evidentemente era imposible sostener una conversación, porque llegaban a la casa, ¿cómo te fue hoy en el colegio? ¿Qué entiendes por ir? ¿Por cómo me fue? ¿Qué me estás queriendo decir con eso? Y ya la mamá empezaba a mirar raro, o el papá, no así. ¿Qué quieres decir tú con colegio? ¿Es lo que ocurre dentro del muro o lo que pasa con mis compañeros? Es decir, si la persona se pone a definir, no hay posibilidad de que haya un mundo de la vida, ¿sí me entiendes? Entonces los conceptos son fundamentalmente, digamos, producto de una formalización del pensamiento, como ocurre con los números, ¿vale? Con las formas, o sea, por eso Platón amaba las formas, porque es lo más preciso, lo más claro que hay. En cambio, el mundo de la vida lo detestaba, tanto así que él dijo que eso no era conocimiento. Sí, eso era pura opinión, de ahí viene la dicotomía subjetividad, arbitrariedad, eso no es... El único conocimiento real es el formalizado, ¿sí me entiendes? Pero eso es harina de otro costal. Pues. Pero de ahí venimos, ¿no? Un poco de que solo lo formalizado es conocimiento, lo demás no. Y podríamos decir desde esa perspectiva de mi presentación que sí, en efecto, cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de instituciones de las que vive la ciencia. Cualquier disciplina vive de conceptos. Lakatos, un filósofo de la ciencia, decía que toda disciplina tenía 2 o 3 conceptos intocables y muy bien definidos. Inconsciente, de eso vive el psicoanálisis. Usted no puede tocar ese concepto. Se puede venir de toda la disciplina que quiere y puede darse la disciplinar, pero usted no tiene ninguna autoridad sobre ese concepto, a no ser que sea psicoanalista. ¿Sí me entiende? Cultura, solamente los antropólogos. Usted no se ponga a hablar de cultura, si es economista, si es filósofo, usted no sabe de eso. Ahora, en términos generales, usted puede hablar, puede tener su opinión, pero si vamos a hablar de conocimiento, ese concepto es nuestro, de la antropología. ¿Sí? ¿Mm? Y así. Entonces, claro, Lakatos decía, los conceptos son esas instituciones de las que vive la ciencia, las disciplinas. Donde usted le quita a la disciplina su concepto central, la disciplina desaparece. Se puede crear una nueva disciplina. Sí, claro, las disciplinas, eso lo estudia muy bien Pierre Bourdieu, un sociólogo de la ciencia. Entonces, una disciplina se va constituyendo en la medida en que va ganando autonomía con relación a otras. ¿Y cómo se va ganando autonomía con relación a otras? Construyendo conceptos propios. Con independencia. Con independencia del otro campo. ¿Sí? Con independencia del otro campo. Yo, hablando de, obviamente no es el tema hoy de nuestra conversación, pero hablando de ciencias de la educación y pedagogía, yo digo que el concepto de formación no puede ser abordado por las ciencias de la educación. El concepto de formación es lo que le da a la pedagogía su autonomía con relación a las ciencias de la educación. ¿Mm? Ahora, hay debates y propuestas en donde la pedagogía es una ciencia de la educación, pero eso es, desde mi punto de vista, colonización fundamentalmente. ¿Sí? Pero bueno, lo que quiero decir es que sí, en la medida en que tengas conceptos propios, tienes autonomía con relación a otros campos. En la medida en que tus conceptos, decía Bourdieu, sean prestados, todavía no eres una disciplina. Claro, no eres disciplina. No, por eso digo yo que la pedagogía sí tiene su concepto, que no puede ser trabajado por otras ciencias, el de formación. Si tú dices que lo central de la pedagogía es el aprendizaje, las ciencias del aprendizaje te ganan. Si tú dices que lo central de la pedagogía es el desarrollo, las teorías del desarrollo humano te ganan. ¿Sí me entiendes? Entonces la pedagogía, si quiere tener autonomía, tiene que buscar un concepto que le sea propio. La formación. Nadie se meta con eso. Y eso es de yo. ¿Sí me entiendes? Esas son esa es la vida de la ciencia. Construir conceptos. Sí. Producir conceptos, mover conceptos. Y volviendo a nuestro tema, ya para no meternos en las discusiones sobre la pedagogía, que son interesantes, a mí me encantan esas discusiones, me encantan. Por eso llevamos años y con pocas conclusiones. Sí. Algún día les cuento mis conclusiones. El punto es que la entrevista en profundidad es un indicador de que hay posibilidad de construir algo nuevo en tu trabajo de investigación.
¿Sí? Si tú, por el contrario, lo que quieres es aplicar instrumentos ya validados en otra parte, o escalas, o entrevistas estructuradas, tu aporte va a tener que ver más con evidencia nueva para algo que ya está instituido. Y eso no es poca cosa. Muchas veces eso es mucha cosa, ¿cierto? Mucha cosa, ¿no? Claro, claro. Poder evidenciar, por ejemplo, cómo ocurre la discriminación de género en el ámbito doméstico, ahí no se consigue ningún concepto nuevo, pero sí se trae evidencia que le aporta a la discriminación de género, porque ahora se hace en un contexto distinto, en el ámbito doméstico, ¿sí? En el ámbito privado, en la intimidad, todo eso ayuda. Y eventualmente y frecuentemente se pueden construir conceptos con esos datos nuevos. No, precisamente la emergencia de diferentes teorías feministas tiene que ver con, sobre todo, las del ámbito doméstico, que antes se creía, bueno, había determinadas ideas del concepto respecto a eso, y llegan las teorías feministas y rompen y generan otros conceptos para definir esa vida doméstica y el espacio privado. Sí, de acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, eso no se puede hacer, o sea, prestarle cuidado a lo instituyente no se puede hacer sino desde lo instituido. O sea, si no arrancamos nuestro trabajo de investigación por lo que ya está instituido, difícilmente vamos a identificar lo instituyente. Porque, o sea, solo sabiendo de género tú vas a identificar qué es lo nuevo en lo que te están diciendo. No. Sí, o sea, ponerle cuidado al instituyente no es no llevar nada, sino al contrario, tener mucha claridad sobre lo que ya está instituido para justamente darle campo a lo que no está instituido, a lo instituido. Entonces necesita tener un muy buen, digamos en términos técnicos, un muy buen estado del arte, ¿no? Entonces en la entrevista o en cualquier método que emplees, pero estamos hablando de entrevista a profundidad, cuando emerge algo que tú no has leído, entonces profundicemos. ¿Sí? Regálame una segunda entrevista. Déjame, transcribo esta y la analizo y luego te pido un segundo momentico porque está demasiado rico lo que me estás contando, demasiado potente lo que me estás contando. Así es como funciona la entrevista a profundidad, ¿no? Como quien va buscando oro. ¿Sí? Como quien va buscando oro. Para aportarle a lo que ya está instituido, bien sea criticándolo, bien sea nutriéndolo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero quedó claro un poco lo que pasa con el proceso de formalización. Bueno, entonces quiere decir que de la entrevista en profundidad, donde está el instituyente, el investigador, aquí viene lo tedioso, lo fascinante también, el investigador o la investigadora tiene que formalizar todo eso hasta producir un constructo. En la entrevista en profundidad, y hay ejemplos muy lindos en el libro que les voy a citar a continuación, es muy afín a la teoría fundamental. O sea, la entrevista en profundidad casi que es el requisito para hacer teoría fundamental. ¿Sí? Teoría fundamental, ustedes saben qué es. Sí, teoría fundamental es teoría basada en los datos, fundamentada en los datos, emergente en los datos. Entonces necesito mucha riqueza de datos, necesito entrevistas en profundidad. Y el libro se llama Bases de la Investigación Cualitativa, editado por la Universidad de Antioquia, de Strauss y Corbin. Y el ejemplo que traen, léanse ese ejemplo, y podríamos buscarlo en Google, son entrevistas a profundidad. Háblame de tu uso de las drogas. Algo así era la pregunta que hacía Corbin, enfermera también, doctora en salud pública. Háblame de tu uso de las drogas. Y entonces la gente empezaba a hablar y ella repreguntaba y tal, y ella ya sabía para dónde iba, quería tener mucho material para luego construir una teoría que no existía antes, esa es la introducción en el libro, sobre el uso de las drogas en la adolescencia particularmente. Sí, pero en esa colección Contus, es la colección, pero este tomo es de Corbin y Strauss. Sí, Strauss editado por la Universidad de Antioquia. Sí, sí, sí. Traducido por... se me olvida siempre ella. Muy pila. Bueno, pero ¿sí me entienden? La entrevista en profundidad, casi que quien decide hacer entrevista en profundidad como que no tiene otro camino que construir conceptos. Y viceversa. Quien quiere construir un concepto en su tesis, como que no tiene otro chance que hacer entrevista en profundidad. Metodológicamente hablando.
¿Mm? También se pueden construir conceptos a partir de cartografías, por supuesto, sí, y de observaciones también, por supuesto, pero por ejemplo, la observación participante siempre está acompañada de entrevistas en profundidad. ¿Sí? Que los antropólogos llaman entrevistas abiertas y en profundidad, porque no son entrevistas ni siquiera que tú tienes planeadas, sino que en tu trabajo de campo alguien te va conversando y se va estableciendo un diálogo, y eso se llama entrevista abierta y en profundidad para la antropología. Entonces casi que no hay mucho pierde. Digo yo, entrevista en profundidad produce mucho texto, para decir, como dice Ruby, mucho material, ¿no? No interesa tanto que esto encaje con lo que ya está instituido. Evidentemente lo instituido me puede servir en gran medida, pero sobre todo le voy a prestar atención a lo que no está instituido para hacer un aporte a eso. Y eso, entonces, me implica un proceso de reducción de lo que me dijo el entrevistado hacia la construcción de un concepto. Y yo tengo que definir en mi investigación. Pero cuando uno hace entrevistas en profundidad y teoría fundamentada, yo diría, por mi experiencia, en un 98% tiene garantizado el aporte al conocimiento. O sea, es muy difícil, porque el instituyente siempre se está moviendo. O sea, siempre se está moviendo, siempre hay cosas nuevas, siempre hay contextos nuevos, siempre hay significados nuevos, ¿no? Y si tú haces el proceso de codificación, categorización y conceptualización juicioso, vas a llegar a un concepto que no estaba en tu mano. Y sobre eso seguro te van a publicar. Ya has hecho muchas investigaciones basadas en la teoría de Kolbe-Mistral. ¿Yo? Sí. Sí, he hecho mucha codificación siguiendo los procedimientos de la teoría fundamentada. Sí, casi toda la codificación que yo hago es la codificación abierta, axial y teórica de la teoría fundamental. Incluso sin saberlo. El libro ese de Comanche, donde yo propongo el término cultura de la calle, es un proceso de reducción formal de lo que yo le había escuchado a Comanche. ¿Sí me entienden? O sea, Comanche me cuenta su vida. Esa es la primera parte del libro, su vida, en los términos de él. Yo fui muy cuidadoso con no meter ningún término que no fuera de él. Pero luego yo empiezo a reflexionar sobre eso y acuñamos ahí con unos colegas el concepto cultura de la calle. Y lo proponemos para lo que en ese momento todavía se llama la antropología urbana. Y entramos en discusión con la antropología urbana. Y una gente nos dio palo y nos dijo que eso no era ni nada, pero el término hizo camino, es decir, se abrió camino y ya hoy se usa, ¿no? Y allá, una primera definición de eso está allá, en ese librito, en la tercera parte. Pero yo no sabía que estaba haciendo teoría fundamentada, esa era la anécdota. Pues ¿no? yo no he trabajado en la teoría fundamental, no sé si pueda participar. Claro. No he trabajado en la teoría fundamentada porque la metodología de Pipis es una cosa completamente diferente. Cuando escucho yo hablar de teoría fundamentada en México, en la Universidad de Guadalajara, encuentro que hay unas investigadoras, ellas trabajan mucho con los ingenieros de sistemas, y cuando supieron que yo era colombiana, pues lo primero que hicieron fue encargarme los libros, y vaya sorpresa que se encuentran en la Universidad de Antioquia. Yo traje como 4 o 5 libros de la Universidad de Antioquia, pero los remití todos, me quedé con uno, pero la verdad, pues, me abre usted como la curiosidad en abrebocas de poder trabajar. Y pues le acabo de prometer aquí a mi directora que me va a regalar una copia del libro, porque quedé aterrada de cómo lo admiran y cómo trabajan allá a partir de esta teoría. He revisado el libro, pero no lo he trabajado. No he trabajado la metodología. La teoría fundamentada, por alguna razón que tal vez uno puede especular un poquito, se ha abierto campo en disciplinas distintas a las ciencias sociales.
en medicina, en salud, en ingeniería, En ingenieros, porque la trabajamos con ingenieros de sistemas. como que yo digo, como que en esas disciplinas no hay tanta colonización de los conceptos eurocéntricos o de los conceptos hegemónicos, mientras que en ciencias sociales vivimos todo el tiempo como arrodillados, como que nos da miedo construir un concepto, una categoría, como que nos parece que eso debe ser de gente muy inteligente, de gente muy, ¿no? Con unos recursos enormes y tal, ¿no? Solo de Europa. Sí, sí, o norteamericanos hoy día, ¿no? O sea, ¿no? Pero en otras disciplinas como que son más desparpajados, menos prevenidos, ¿sí? En salud pública, por ejemplo, utilizan mucha teoría fundamentada. Por eso la Universidad de Antioquia lo tradujo. No fue para las ciencias sociales, fue para las ciencias de la salud. Mm, Y ahora lo que tú me cuentas de ingeniería. Sí, sí. Lo escuché ya con una de las investigadoras dirigiendo, además, ella me ponía el ejemplo, decía, mire, los ingenieros, estamos haciendo un software, ese software se construyó a partir de esto, pero la base de todo estaba en la teoría. Fundamental. Sí. Que debíamos aprender teoría fundamental en el pregrado, o en la maestría mínima. No perderle miedo a la construcción teórica, y no solo a la repetición teórica. Ujú. Pero dar eso lo que tú mismo dices se torna difícil. Porque nos da miedo. Porque lo que estás diciendo. Volvemos a la misma charla de Sí, los sí. de los Porque niños. también hay miedo a validar la voz, a Sí. validar como el pensamiento por aquello de que todo debe estar respaldado por. Pero es que en por- este caso el constructo está respaldado por lo instituyente. O sea, la vuelta que uno da es demasiado rigurosa, porque uno parte del instituido, y uno conoce lo instituido, llámelo estado del arte. ¿Sí? Luego hace un trabajo muy juicioso de campo, con una buena muestra, es decir, suficiente y detallada de lo instituyente. Luego hacen un proceso de análisis muy riguroso, siguiendo lo que sabemos hoy se llama teoría fundamental. Pero también hay otros procedimientos que tienen, digamos, variantes, etcétera, etcétera. Y construye, todo esto está muy respaldado, todo. O sea, no hay nada que estés diciendo que salga de debajo de la manga, porque tú tienes que evidenciar cómo llegas al constructo a partir de tus datos, a partir de lo instituyente. Y luego lo defines, y luego entras y discutes, ya, por eso es que te lo publican. Pero sí, evidentemente, hay mucho miedo, sobre todo en el proceso de construcción. Uno no sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Y normalmente entonces uno termina como más bien mandando todos los datos para el marco teórico, porque esto ya está validado Piaget, ya está validado Moscovici, ya está validado Butler, entonces yo que me voy a poner a inventar nada. O los profesoras todo el tiempo nos dicen, no se vaya a inventar el agua tibia. Entonces, claro, uno le coge miedo a producir un concepto, a producir una interpretación, ¿no? Y uno se pliega. Y muchas veces le dicen a uno, no, deje todo eso para después de que termine su doctorado. Pero después ni siquiera hay posibilidad de investigar juiciosamente. Entonces, yo digo, en América Latina, si no es en los doctorados, no es. Y que después no es que tú tengas mucho tiempo para construir cosas. Ay, pues ya terminamos cansado. Sí. No quieres saber nada. Entonces, volviendo a la entrevista en profundidad, mucha gente la elige porque le parece que evidentemente le va a producir mucha información, pero luego no honra la entrevista a profundidad con un proceso de análisis que le saque todo jugo a la entrevista y termina subrayando muy poquito de la entrevista, solo aquello que encaja con sus conceptos previos. Entonces uno de director o de colega dice, ¿y para qué hiciste toda esa entrevista si solo necesitabas esas 3 frases? ¿Sí? O sea, cuando llegan mis estudiantes y les digo yo, bueno, Pero vaya, creo que eso es lo que da la empiezan, confiabilidad. sí, pero es que tú podías haberte ahorrado, digamos, Todo- no, es que al contrario, eso más bien lo que despierta sospecha. Es decir, ¿cómo así que no te sirve todo el 95% del texto? Algo quedó mal hecho, ¿sí? O preguntaste más de la cuenta, ¿sí me entiendes? Porque es que a veces el subrayado, o sea, la información útil termina siendo muy poquita, ¿no? A veces también sucede que me pasa todos los semestres con mis estudiantes de maestría y doctorado. Profe, no, yo no veo nada nuevo. Empieza a subrayar. Bueno, voy a subrayar.
Ahora póngale un nombre a eso que subrayó, que sea justo con el significado en que el entrevistado le está dando. O sea, todavía no meta sus conceptos. ¿Sí? Eso es lo que llaman los códigos abiertos en teoría fundamentada, la codificación abierta. Entonces, esos códigos se parecen mucho al lenguaje del entrevistado. Entonces, los estudiantes van haciendo esa lista de códigos. Luego les digo yo, agrupen los códigos y ahora sí abstraiga un poquito. Y ahí se dan cuenta que la información sí era útil. ¿Sí me entiendes? Pero claro, cuando ellos la revisaban, pensaban que no habían conseguido nada nuevo. Pero es por lo que estamos diciendo, como en el lenguaje común, digamos, cuando decimos estoy cansado de cuidar a mi mamá, estoy agotado de esto, pero me da culpa sentirlo tal. Entonces uno dice, no, pues eso ahí que puede haber de nuevo. No, empieza a codificar, triangule, abstraiga, ¿sí? Ahora mire, trate de definir y devuélvase y verá que va a encontrar la novela. Entonces, la riqueza de la entrevista en profundidad, muy bueno esto que estamos diciendo, que yo no lo había visto así. La riqueza de una entrevista a profundidad solo se sabe cuando haces un análisis que le saque todo el jugo a la entrevista en profundidad. O si no, vas a terminar diciendo, no, pues, hablé 1 hora, pero me sirven 2 cositas. Sí, o sea, entrevista en profundidad y teoría fundamentada son casi, sí, son como el uno sin el otro, como que no se hacen bien. La teoría fundamentada con entrevistas semiestructuradas, no. Porque en una entrevista semiestructurada, incluso la pregunta, como está formulada en términos del investigador, el entrevistado, esto ha sido muy estudiado. Cuando alguien nos colabora concediéndonos una entrevista, esa persona está muy nerviosa por saber si puede o no colaborarnos. Es decir, si lo que nos va a responder sí nos va a servir. ¿Sí? Sí. ¿Y le sirvió? Sí, claro, a veces ¿y le sirvió? Sí, claro, me sirvió, muchas gracias. Entonces, esa persona escucha la pregunta y trata de responder la pregunta en los términos en los que la pregunta está formulada. ¿Sí? Si es una entrevista semiestructurada, entonces, esto lo estudió muy bien Pierre Bourdieu, se llama violencia simbólica. El entrevistado, la entrevistada, tiene que responder en los términos de la pregunta del entrevistador. ¿Mm? O sea, ella está representándose bajo unos términos que no son los de ella. Eso es lo que llama Pierre Bourdieu violencia simbólica. ¿Sí? Claro, hay entrevistas semiestructuradas que utilizan términos muy cercanos al entrevistador. Hay una violencia simbólica, pero muchas entrevistas estructuradas, semiestructuradas, llevan los términos del marco teórico del investigador. Eso es horrible, ¿cierto? Es horrible, ¿no? ¿Y cómo ha sido tu proceso de subjetivación en el doctorado? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y tus pliegues? ¿Cuáles pliegues? ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo una vez unos colegas de la Universidad del Externado estaban haciendo entrevistas a profesores y profesoras sobre sus prácticas pedagógicas y llevaban un cuestionario de unas 4 o 5 páginas. El cuestionario estaba muy bien estructurado, o sea, 4 o 5 conceptos que habían sacado teóricos de la pedagogía, etcétera, etcétera. Llevaban preguntas discriminadas por cada concepto, y llegaban a los colegios a aplicar el cuestionario. Los profesores lograban negociar, y las profesoras, con los investigadores que les dieran un tiempito para responder el cuestionario. Que les dejaran el cuestionario impreso y volvieran la semana siguiente para tener tiempo de preparar las respuestas. Entonces el instituyente a Dios, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, esto es puro instituido. O sea, pura literatura que los investigadores, supuestamente expertas del externado, habían sacado de la literatura para ir a confirmar si el profesor o la profesora conocía esos textos, pero además metía su práctica dentro de esos conceptos. O sea, era un examen más. ¿Sí? Ese es un muy buen ejemplo de lo que llama Pierre Bourdieu violencia simbólica.
Hay que tener mucho cuidado cuando uno hace entrevistas estructuradas o semiestructuradas con ese tipo de práctica, ¿no? Y uno cómo lo sabe, porque la entrevistada lo mira uno raro cuando uno hace la pregunta. O sea, tú llegas a campo y tú utilizas un término de... La irrupción del discurso de los estándares ha afectado tu práctica pedagógica. Yo no entiendo ni siquiera irrupción. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Sí? Esa pregunta no la puedes hacer en campo. ¿Sí? En campo tienes que preguntar otras cosas. Y luego tú, no te escondas, analiza eso en términos de irrupción, ¿sí? Pero tú no puedes mandar los términos tuyos para el entrevistado o la entrevistada, porque esa persona no va a saber qué responder. Son los términos de tu marco teórico, de tus escalas, de lo que sea. ¿Sí? Esa es la dialéctica de la entrevista. Sí. En otras palabras, de todo lo que se ha dicho, eso significa que la entrevista a profundidad, a pesar de que no lleve preguntas, tiene que ser muy bien preparada. Sí, señor. O sea, tiene que ser la persona que en la entrevista tiene que estar muy bien preparada. Claro. Claro. ¿Qué es lo que tiene que llevar? ¿Cómo? El activador puede no ser una pregunta, ¿sí? O sea, lo importante es que el entrevistado o la entrevistada te cuente aquello que tiene que ver con lo que tú estás investigando de manera detallada y amplia. Si tú dices, yo sé cómo hacer que mis estudiantes hablen de manera, macho, no lo suelta nadie, es poniéndoles un clip de TikTok, hazlo. ¿Sí? No, que yo, la comunidad que tengo, si nos ponemos a tejer entre todas, seguro que empiezan a hablar. Hazlo. ¿Sí? Pero eso requiere mucha preparación. Una colega mía que se doctoró en educación en la Universidad de Santa Bárbara, en California, recibía en su doctorado un curso completo de un semestre sobre entrevista a profundidad. Porque le enseñaban justamente que la entrevista no son las 3 preguntas que tú pones en un papel con interrogantes. No, esa no es la entrevista. La entrevista es esto que les estoy diciendo. ¿Cuál es el contexto en el que tú narras, en el que tú hablas, en el que tú compartes lo que yo necesito que me compartas? Esa es la entrevista a profundidad. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la cartografía con niños y niñas, con jóvenes, a mí me ha funcionado mucho. Pero, ¿Sí? pero en un momento tiene la pregunta y la respuesta libre. Que tiene que- Claro, o sea, cuando tú empiezas a hablar, puedes hacer 1000 preguntas, ¿sí? Pero son preguntas a propósito de lo que te están contando. ¿Sí? De lo que te están contando. ¿Sí? Gracias. Tú vas a decir algo del trabajo de cartografía con niños y niñas. Claro, para hacer una buena entrevista en profundidad con jóvenes, a veces necesitamos de mucho apoyo, porque no es fácil, pues, que nos cuenten, ¿no? O sea, uno sabe que son respuestas a veces muy, ¿no? Entonces, para eso hay cosas maravillosas. Por ejemplo, todo esto sobre eso hay mucha literatura. Entonces, tú haces que los jóvenes o los niños traigan una fotografía de aquello que tú sabes, los va a poner a hablar de aquello que tú quieres investigar. Y les preguntas, ¿qué pasa en esa fotografía? ¿Sí? ¿Por qué trajiste esa? Y empieza la narrativa. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, recientemente... Perdón, doctor, una cosita, discúlpeme. No importa la metodología de la que estamos hablando, pero cuando la persona, esa narrativa, la expresa, detallada y ampliamente, se llama entrevista profunda. No voy allá. Okay. El investigador no tiene ningún derecho a hacer cambio de nada. Por ejemplo, si yo estoy tomando lo que dicen unos niños rurales, la jerga de ellos, yo no tengo ningún derecho a hacer cambio en la forma en que ellos se expresan. No, en la transcripción no, ¿para qué? No, en la transcripción no.
No, en la transcripción no. Tú puedes luego hacer una interpretación muy crítica de esa jerga y lo que quieras, un análisis crítico del discurso. Pero tienes, ocho, tú puedes en lo ético hacer lo que quieras con lo émic, pero en el trabajo de campo tiene que emerger lo émic, porque si no, no estás haciendo nada. ¿Sí me entiendes? Si tú no logras que emerja lo émic, después, ¿qué vas a hacer? Así lo que quieras hacer sea una crítica, pero si no tienes suficiente material, ¿de dónde vas a sacar tú para hacer una crítica, para hacer una deconstrucción de eso? Hablando, por ejemplo, una colega de pronto tú la conoces, Claudia, de la Universidad Tecnológica de Pereira, Claudia, feminista, que ha trabajado mucho lo transgénero, una cantidad de cosas. Alguna vez me dijo que una estudiante de ella quiso hacer la investigación sobre discriminación de género en los llanos. Y ustedes saben que la cultura llanera es de lo más machista que hay. Entonces ella se fue a entrevistar a los del partido político, un partido que es machista, creo que tiene el nombre incluso ¿no? Y ella se fue a entrevistarlos. Ella no iba con la idea de validarlos, pero necesitaba escucharlos. Entonces el esfuerzo enorme y el compromiso ético por hábleme usted en sus términos éticos sin que lo mate, señor. ¿Sí? O sea, ¿sí se me entiende? Y ella, ¿qué era lo que hacía? Respiraba profundo y la grabación, y además tenía que alentar la narrativa, o sea, horrible. Pero ella necesitaba para luego criticarlo, desbaratarlo, deconstruirlo, juzgarlo, señalarlo. Cuando terminaba la entrevista, ella le decía al entrevistado, decía, pero ustedes no creen que esto, aquello, lo otro, no les parece que esto, aquello, lo otro no está tan bien, ta. Yo estoy investigando esto por esto, y ahí más o menos se lograba algo, pero pues no gran cosa. Pero lo que quiero decir es eso, ¿no? Si tú por alguna razón te da por investigar sectas satánicas, no puedes llegar allá a interrumpir el ritual, al contrario, tienes que llegar allá a ponerle cuidado a lo que se dice, a lo que se hace, para luego tumbarlo, decirlo, lo que quieras. No nacimos con semilla, Alonso Salazar. Pues el sicariato es un fenómeno que hay que condenar, etcétera, pero tenía que tenerlo EMIC para entenderlo. En ese sentido, no se puede violentar lo EMIC. ¿Sí era lo que estabas preguntando? Una forma de, un activador podría ser, bueno, antes de lanzar una pregunta, contar para tomar confianza con la historia, por ejemplo. Puede ser, sí, puede funcionar, pero también puede censurar. Es que cuando Celina dice que hacer una entrevista en profundidad requiere mucha... ¿Por qué la gente no se anima a hacer entrevistas en profundidad? Porque no tiene control sobre la situación. No tiene control en el sentido instrumental. Pero si la persona se anima a hacer una entrevista en profundidad es porque sabe qué es lo que quiere investigar, lee muy bien el contexto de la entrevistada para saber cuál puede ser el mejor activador y la empieza a llevar hacia allá. Con mucho tacto. ¿Sí? Eso es lo difícil de lo cualitativo, que es mucho más estratégico que instrumental. ¿Sí? Yo puedo conversar con Gloria Cuartas 1 hora y no le apliqué ningún instrumento y me llevo 1 hora de grabación riquísima para trabajar, pero yo no saqué ninguna hoja, no le leí preguntas, pero yo sabía para dónde iba. Yo sabía lo que necesitaba averiguar. ¿Sí? Sobre todo que ella lo hablara y lo hablara en detalle. La pregunta, digamos, de investigación era, ¿qué es la solidaridad para ti? ¿Sí? Pero yo nunca le hice esa pregunta. Yo nunca le hice esa pregunta directamente, porque esa pregunta intimida. Intimida mucho. Yo normalmente hacía esta pregunta. Yo a mis entrevistados y entrevistadas les decía, ustedes pueden acordarse de la última vez que sintieron que alguien fue muy solidario con ustedes. Cuéntame. Y empecemos a hablar de ese evento. ¿Sí? Y cuéntame por qué te parece que fueron muy solidarios contigo. Y empiezo yo a llegar a donde quiero llegar. Pero nunca he mandado la pregunta teórica o la pregunta en abstracto, digamos. Entonces, leer ese contexto de entrevista requiere mucha preparación. Una buena lectura del contexto y de la persona o personas que nos están... Con niños y niñas sí que es difícil, pero se logra utilizando la cartografía. Dibújame. Yo me acuerdo una vez de las primeras consultorías que yo hice, yo era
profesor de CINDE, y el director de CINDE me dijo, José Darío, ¿quieres ayudarnos en un proyecto que está investigando sobre, ustedes saben que el CINDE pues tiene como eje fundamental la infancia y la juventud, ¿verdad? O sea, y sobre todo, digamos, la infancia, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, lo que se estaba investigando, una de las investigaciones que tenía, es cuáles eran como los mejores, las mejores pedagogías para trabajar con la infancia, ¿sí? Esa era como la pregunta de investigación, como las mejores prácticas pedagógicas para trabajar con la infancia. Entonces, se convocaron expertos, se convocaron profesores de universidad, de facultades de educación, se convocaron personas expertas en desarrollo del aprendizaje, se convocaron para hablar de las mejores pedagogías. Y yo, que ya estaba yo en este cuento, le dije una vez al equipo de investigación, yo ya hacía parte de ellos, ¿y por qué no les preguntamos a los niños y a las niñas? Ay, sí. O sea, ¿por qué no vamos al instituyente? En los términos, yo no utilizaba esos términos allá, pero aquí los voy a utilizar. ¿Por qué no vamos al instituyente y les preguntamos para ti, ¿quién es tu mejor profesor? Cuéntame por qué. Pero entonces hacer la pregunta tampoco producía un buen relato. Píntalo. Ay, sí, era 20 minutos, no ha acabado, no ha acabado, no es que me falta, no, dale, pinta, sigue pintando. Cuéntame lo que pasa. Sí, Además, tienes que entrar en un grado de confianza porque no te va a decir quién es tu mejor profesor porque va a tener miedo a que a lo mejor luego sepa que dijo quién es el mejor profesor, cosas así. O sea, también los niños necesitan ese tipo de confianza. Por ejemplo, con los estudiantes tienen que sentirse muy empáticos contigo para que te liberen ciertas historias. Si no sienten esa empatía, no la van a liberar. Por ejemplo, en un grado que yo en el primer periodo les enseño reproducción humana. Entonces yo les cuento mi historia, porque yo tuve un hijo que no es joven. Una vez que yo cuento mi historia y todo, entonces los chicos las niñas sobre todo ya son más empáticas conmigo, cuentan ciertas cosas de manera más fácil porque se identifican con mi historia. Y una vez que un niño o un joven logra tener empatía contigo, también ellos son muy transparentes. de Es decir, acuerdo. un maestro sabe muchas cosas de la casa de un niño, En sea violencia, sí que hubo, hasta sí que comen, que el papá la práctica pedagógica que tú cuentas, todo el tiempo estamos haciendo entrevistas a profundidad. Ahora, lo que pasa es que en el contexto de una investigación hay que grabar. Entonces, ahí también hay un efecto de censura, un efecto de censura grande, de autocensura, porque yo sé que me están grabando. ¿Mm? Entonces, claro, en el contexto de una investigación hay que grabarlas, pero el consentimiento ético tiene que garantizar siempre lo que llamamos el anonimato o la anonimizar los datos. También, de todas maneras, puedes editar, que nunca va a aparecer tu nombre, mil cosas, ¿no? Para que logres tener ese clima de confianza del que estás hablando, que es fundamental para una entrevista en profundidad. La grabación también intimida. La grabación intimida, pero también hay literatura sobre eso. El efecto de la grabación dura como 15 minutos. O sea, en los primeros 15 minutos tú notas en la transcripción que la persona se está como midiendo en lo que dice, pero después como que se le olvida que le están grabando. Incluso la gente que, ay, verdad que me estaban grabando, pero ya se le había olvidado. Ya sería extrovertido. Sí, ya se le había olvidado. Pero claro, todo esto requiere mucho arte, por eso se necesita muy buena preparación. La gente, ¿qué prefiere hacer entonces? No, apliquemos un Google Forms, es decir, un cuestionario, ¿no? Que es lo que uno recibe a diario, por ejemplo, en la Universidad Manuel, pero lo que tú decías, yo digo, ¿y yo cómo respondo a esto? Yo tengo que pensar cómo lo respondo. O se busca el concepto. No, es difícil eso. Sí, y claro, muchas condiciones de los proyectos de hoy no dan tiempo para que se haga ni entrevistas a profundidad, ni análisis cualitativo emergente. Entonces, lo único que podemos es, sí, hacer unos buenos cuestionarios con arreglo a unas categorías ya construidas, pero eso tiene que ver con la colonización. Dime. O bueno, más bien, una duda, ¿qué me recomendarías sobre esta población entrevistada?
yo diría, así de rapidez, que depende de lo que esté investigando, ¿cierto? Pero también queda la duda si, bueno, no sé, tal vez estoy estudiando o investigando sobre pedagogías en la escuela, ¿por qué no preguntarle a otros de universidad, expertos en pedagogía, etcétera, etcétera, ¿no? Como que, es decir, uno en las historias de vida o en las entrevistas a profundidad, bueno, etcétera, uno dice, bueno, como que debo tener una población a entrevistar muy bien definida y que de verdad me dé la información que yo busco, como que uno dice, si me salgo de aquí, lo demás como que me importa. No sé si hay alguna El criterio es muestreo teórico. Es un criterio difícil de entender porque estamos muy acostumbrados, adoctrinados, disciplinados al muestreo estadístico, que es el que se usa en investigación cuantitativa. Entonces, nosotros cada vez que hablamos en cualitativa de muestreo, inevitablemente estamos pensando en porcentajes. Pero no, en cualitativa tenemos este concepto que pueden googlear, que pueden preguntar a la inteligencia artificial, muestreo teórico. Es la cantidad de información que necesitas para respaldar lo que estás construyendo. ¿Mm? Por la práctica uno puede más o menos saber. El texto de Corbin y Strauss, la teoría que ellos construyen, que ellas construyen sobre el uso de las drogas en la adolescencia, si no recuerdo mal en el prólogo, hablan de algo así como 120 entrevistas. Son muchas, ¿no? Creo yo, son muchas. A uno se le antoja como que son muchas. De pronto tenían equipos de investigación, también es cierto que pues ya eran muy conocidos, Strauss y Corbin, podían tener de pronto gente formada en teoría fundamentada y en entrevista a profundidad, y todo eso puede estar ocurriendo. Pero, por ejemplo, Creswell, John Creswell habla de 12 entrevistas a profundidad, ¿sí? Para hacer una buena, él habla de fenomenología, pero digamos que el número no sirve. Pero a mí me gusta sobre todo utilizar el concepto de muestreo teórico, que tiene aparejado otro concepto que es difícil de entender, que es el de saturación teórica. O sea, más o menos, usted hace entrevistas hasta que ya no vea nada nuevo. Hasta que ya no vea nada nuevo. ¿Sí? Porque, sí, o sea, no, que ya no vea nada nuevo, porque incluso puede ser que haya un incidente teórico, así se llama, es decir, un dato nuevo en una entrevista, aunque todo lo demás ya esté codificado, analizado, etcétera, etcétera. ¿Mm? Pero digamos, las tesis doctorales que yo he dirigido con entrevistas a profundidad y teoría fundamentada, normalmente oscilan entre 12, 20, 25 entrevistas. ¿Sí? Para respaldar. ¿Sí? Cada una básicamente de hora y media, a veces son 2 sesiones con la misma persona. Tiene que, para una tesis doctoral, no tengo un tablero, pero imagínense esto, o haga un dibujito en el papel. Hay una relación inversamente proporcional entre trabajo de campo y profundidad del análisis. Sí, pero si lo pintan, o sea, si lo pintan ya nos evitamos levantar el... Hay una relación inversamente proporcional entre trabajo de campo y profundidad en el análisis. Si usted va a hacer mucha profundidad en el análisis, no haga tanto trabajo de campo. ¿Sí? Si usted va a hacer mucho trabajo de campo, no haga tanta profundidad en el análisis. ¿Sí? Cuando estamos hablando de entrevista en profundidad y teoría fundamentada, es como el punto medio de estas dos cosas. O sea, se hace por eso se llama muestreo teórico, un justo trabajo de campo para producir la teoría equivalente a ese trabajo de campo. ¿Sí? Coloquialmente podría decir que, digamos, lo uno compensa lo otro. Coloquialmente uno podría decir que lo uno compensa lo otro. Uno podría decir que si tú logras tener, por ejemplo, una entrevista con el Papa para hablar de
De los derechos de las mujeres. De los derechos de las mujeres. Sí, muy bien, Celina. Tú logras tener una entrevista a profundidad con el Papa. O sea, donde el Papa no esté simplemente repitiendo lo que dicen las encíclicas que ya le han publicado los cardenales, donde no esté políticamente censurado, sino que por alguna razón, ¿sí? Ahora, el anonimato ahí no se puede guardar, pero por alguna razón él te da una entrevista abierta y en profundidad, y tú a esa entrevista, ahí sí, como decía Ruby, le sacas todo el jugo desde el punto de vista sintáctico, semántico, pragmático, macroestructuras, codificación abierta, codificación axial. O sea, este análisis son por lo menos 70, 80 páginas de una entrevista. De una entrevista. ¿Sí? Y ese análisis va a ser muy poderoso porque pues, la entrevista no es cualquiera, digamos. ¿Sí me entiendes? Y viceversa. Si por alguna razón tú pudieras entrevistar a todos los líderes de todas las iglesias, bueno, no son muchas, ¿no? Pues evidentemente no puedes hacer todos esos 7 análisis de las 7 entrevistas, pero no alcanzarías. Perdón, repite esos análisis sintácticos, ¿qué? Puedes hacerle a un texto. ¿Qué necesitas? No, es que está sonando un celular y espero que no sea el mío, ¿no? Está sonando un celular, ¿no es el mío? Bueno. Tú puedes hacerle a un texto, sacarle todo este jugo, a una entrevista abierta en profundidad, análisis sintáctico, análisis semántico, análisis pragmático, análisis de las macroestructuras, que esto es análisis crítico del discurso, ¿sí? Luego puedes hacerle codificación abierta, que es lo que hemos venido hablando, codificación axial y codificación teórica. Son 7 procedimientos relativamente distintos sobre una misma entrevista. ¿Sí? Y eso le saca, o sea, ahí le está sacando todo el jugo de esa naranja, pero todo, hasta la cáscara, hasta las pepas le sacaste jugo. ¿Te acuerdas del caso 15, Alfred 15? ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas de, bueno, que llamamos el apodo del hombre que desnudó a Estados Unidos, porque él como que hizo un recorrido por Estados Unidos haciendo unas entrevistas sobre la sexualidad de las personas de Estados Unidos. Pero voy a ese caso porque él utiliza un tipo de entrevistas en las cuales sus sujetos entrevistados son solamente personas blancas con unas características muy bien definidas, Hegemónicas. ¿Sí? hegemónicas, que tienen una concepción de la sexualidad muy hegemónica. Hegemónica. Y en este caso, uno debería tener en cuenta esas características, es decir, no sé, sexo, Claro. raza. Claro, del entrevistador y de los entrevistados. A la hora de hacer la entrevista. Claro que sí. Claro, claras esas características. De acuerdo. El muestreo teórico a veces se sirve de otro concepto, no sé si lo conozcan, que es muestreo estructural. ¿Sí? De hecho, cuando uno hace, por ejemplo, digamos, cuando yo tengo estudiantes con beca de Colciencias que tienen plata para hacer trabajo de campo, los pongo a hacer estudios nacionales. ¿Sí? O sea, usted puede viajar, usted tiene plata, usted tiene beca, usted tiene comisión de estudios, tal, vamos a hacer una cosa. Usted tiene plata, ¿sí? Tiene condiciones. Entonces, primero saquemos un muestreo estadístico de lo que queremos hacer. Dentro del muestreo estadístico busquemos un muestreo estructural, es decir, que se cumplan varias características dentro de la población o las experiencias educativas o los colegios seleccionados. Y dentro de eso, ahora vamos a hacer muestreo teórico, vamos a ir allá hasta que ya no nos digan nada nuevo. ¿Me entiendes? Son los 3 conceptos operando en una misma investigación. El muestreo estructural es un poco lo que tú dices. Si yo voy a trabajar con mujeres, estudiantes de la universidad que son mamás y mientras cursan su carrera son mamás, entonces yo tengo que buscar de pronto que haya distintas facultades, que haya distintas etnias, de pronto distinto nivel socioeconómico, de pronto unas con un hijo, otras con 2 hijos, de pronto, ¿sí me entiendes? ¿Mm? Para que yo tenga mayor riqueza en todo lo que me dan y mi teoría sea más robusta sobre lo que quiero investigar. Si yo me quedo solo con un tipo, pues evidentemente mis conclusiones no van a tener tanto alcance. Ahora, si yo quiero hacer eso con todas las universidades de Tunja, más alcance tengo. Ahora, si tengo plata, como mis estudiantes de doctorado, viajemos. Y esto lo vamos a hacer en varias ciudades del país. ¿Sí? Y comparemos privada pública, comparemos por estrato,
comparemos por etnia, comparemos por disciplina. Si usted estudia ciencias exactas es más difícil o más fácil que si estudia ciencias humanas. Y si estudia artes, ¿qué pasa? ¿Sí me entiendes? Podemos hacer todo eso. Todo eso lo podemos hacer con entrevistas a profundidad, perfectamente. Pero, ¿Sí me entiendes? Pero eso es riquísimo hacerlo. no, que ahí también se puede seleccionar eso que tú decías por etnias. Yo fui jurada de una tesis de una chica de la Universidad de Nariño, el doctorado, donde ella trabajó solo con mujeres negras, estudiantes de 3 universidades de Nariño, pero solo eran mujeres negras, Claro, por regiones, porque por, quería mostrar o sea, la por edades, tú condición puedes de decir ellas. las más jovencitas lo viven de una manera, más grandecitas lo viven de otra manera. Sí, o sea, Sí, sí. Pues digamos como sentándonos acá en lo que, en las tesis doctorales del programa, bueno, pues cada una tiene como su problema, cada investigador tiene su historia de vida, ¿cierto? Llega acá con un camino recorrido, con un interés investigativo y demás, ¿no? Pues claro, si estamos desde la orilla cualitativa, siempre vamos a buscar el sentido, el significado, la comprensión, ¿no? Y lo que tratamos, digamos, en la mayoría de los casos, todavía no podemos decir, ah, mira, esta tesis doctoral es una historia de vida, una única, sí, muy arriesgado. digamos, el tema de manera rigurosa. Entonces, generalmente, por todos estos rigores de lograr, digamos, ese estado de la investigación y demás, pues lo documental sigue siendo muy importante, ¿no? El avance al estado del conocimiento, determinar qué más se ha hecho sobre ese tema, de dónde parte, cómo lo hacen, a dónde Por llegan, supuesto. y eso pues le da como la seguridad al investigador para acuerdo. la pregunta que quieren De lanzar. acuerdo. Y bueno, ya digamos, previendo lo que él o ella quiere en relación con sus propósitos, sus posibilidades Ajá, y demás, ajá. pues lo que nosotros aquí en general hacemos en la mayoría de los casos, ¿no? Es a partir de ese rigor de la investigación documental, complementarlo con otras estrategias, ¿no? Digamos, bien pudiera ser la historia de vida Ujú, o bien pudiera ser la entrevista a profundidad. ujú. Realmente nosotros poder decir 12 historias de vida, 12 entrevistas a profundidad es demasiado, ¿sí? Porque cada una de ellas está llevando, digamos, son unos compromisos bastante altos y porque no queremos dejar de tener la posibilidad de triangular. Ujú. Esto dice la investigación documental, esto nos aflora las entrevistas a profundidad y podemos tomar otra estrategia, De acuerdo. ¿cierto? Entonces, me parece a mí que, digamos, desde ese punto de vista, de lo que son las tesis doctorales, 12 me parece que es demasiado, un número bastante alto. Y sí se trata, pues, de lograr que esos entrevistados sean como los más representativos por sus propósitos, por sus problemas, por la historia de vida también de ese entrevistado o entrevistada. Y digamos que yo diría 5 ya es mucho decir. Ok, ok. ¿Sí? 5 entrevistas a profundidad. 5 entrevistas, o sea, viene toda la parte documental, Sí, el estado del arte, sí, que es riguroso, Sí. que tiene que darnos cuenta Sí. de por dónde va el estado Sí. del conocimiento, Sí. ¿no? Y además otra estrategia, ¿no? No solamente quedarnos en lo que nos da la investigación documental, teórica, además, están las entrevistas y coloquemos, digamos, de acuerdo a la situación, digamos, un punto de vista etnográfico, por Una hablar algo. observación, una Sí, una observación. observación para complementar. Entonces, en ese caso, diría yo que eso nos daría la posibilidad de triangular y sacar un excelente análisis de esos hallazgos para pasar a unas conclusiones. Cuando ya digamos, el trabajo no es de tesis, ¿no? Por ejemplo, esto que hablaba de Carlos Vasco, digamos, un tema que se trabaje, se investiga como tal, pero uno necesita, digamos, un apoyo
de alguien que vivió el momento, porque pues nosotros somos muy jóvenes, ¿no? Porque de alguna manera nosotros no vivimos ese momento, ¿sí? Entonces uno se apoya en el que tuvo la experiencia. De acuerdo. Mira, tú que estuviste cuando llega este tema, cómo fue, en qué andabas. Entonces, como que ahí tengo un entrevistado que me da la opción de mirar 5 ángulos. Fue, digamos, pensaba yo desde la política, asesor del ministerio, decano de la Universidad Javeriana, jesuita, educación popular, bueno, todas las orillas. Entonces, Matemático. matemático, pero también muy duro en todo lo de la ciencia, como La tal, filosofía de la ciencia, sí. Entonces, claro, ahí uno va, esa es como la idea, ¿no? Digamos, que ese entrevistado sea una persona que tenga un ángulo que permita, en lugar de hacer 5 entrevistas, ese entrevistado clave ayuda muchísimo a lo que persigue el investigador. Y cuando no es la tesis, estaba diciendo entonces, ya es una pregunta que tiene que ver con el tema de interés de quien está, digamos, haciendo ese trabajo. Claro, ya es otra cosa, ¿no? Y ahí no sería sino casi que una entrevista a profundidad, porque es una persona que la vivió toda, ¿no? Sí, más que una entrevista, es una historia de vida, o sea, lo que usted publicó, que seguramente fueron varias entrevistas, o sea, varias sesiones de entrevistas. Y al lado de eso también el comentario es, generalmente uno va y le el consentimiento para la grabación, pero ese entrevistado le va diciendo, antes de publicarla, por favor, me la devuelve, yo la corrijo, yo le doy el visto bueno cuando la pueda publicar, pero en una segunda revisión, vuelves y me la mandas, y no sé qué, y se volvió En el lo caso, que le comentaba. en el caso de historias de vida. Sí. Sí, sí, sí. Pero en la entrevista en profundidad no hay que, no la piden, digamos. Pero obviamente pueden también retirarla de la investigación. El consentimiento también la entrevista tú la puedes retirar hasta el último momento. Sí, yo creo que tienes razón y con esto creo que vamos terminando. Lo importante es esto. Mira, partimos de lo instituido. Yo nunca he dicho que no debamos hacer una revisión exhaustiva del estado del arte sobre el tema o el problema que queremos investigar. Pero la novedad, lo emergente, ocurre con mayor probabilidad si yo voy a lo instituyente, ¿cierto? Es decir, si hago un trabajo de campo juicioso. Y si ese trabajo de campo quiere realmente aportar cosas nuevas a lo instituido, entonces tiene que ser abierto y en profundidad. ¿Cuántas? He utilizado el concepto técnico de muestreo teórico, hasta que ya no veas nada distinto. El número no se puede definir. Yo dije, Creswell dice 12, tú dices 5, Strauss dijo 120, yo no sabría. Uno no puede decirle a un estudiante de antemano cuántas entrevistas en profundidad van a ser suficientes para que emerja algo que evidentemente pueda representar un aporte con relación a la instituido. Entonces tú tienes que, el movimiento es de lo instituido al instituyente y vuelves al instituido para ampliar. Sí, porque has analizado juiciosamente, codificado, categorizado, conceptualizado todo lo que lograste en campo, que puede ser perfectamente producto de observaciones, puede ser producto de entrevistas, puede ser producto de cartografías, puede ser producto incluso de cuestionarios, de encuestas. Pero es muy difícil saber el número, porque es que eso depende principalmente de cómo vayan emergiendo las cosas. Sí, en la teoría fundamentada tú haces una entrevista y la codificas ese mismo día. No es que tengas que hacer 20 entrevistas para luego codificar, no, porque puede ser que 20 sean poquitas o quizás muchas. No sabemos hasta que no empieces a codificar. Una última, bueno, no sé, que tú no es siquiera una pregunta. A partir de lo que tú has dicho y decía también Nubia, eso también, ¿no? O sea, no sería una pista el tipo de personas a las que vas a entrevistar, porque tú acabas de una pista, ¿cuántas entrevistas, el tipo de personas a las que vas a entrevistar? Tú vas a, por ejemplo, en tu vida real de la entrevista a Gloria Cuartas, que, bueno, con otras bajas que tiene que ir, dabas otro ejemplo hipotético con el Papa. Entonces,
si yo logro entrevistar al Papa, ¿para qué voy a entrevistar a otro montón de representantes de la Iglesia Católica en el mundo? ¿Sí? Entonces también dependería allí cuántas, bueno, ya entiendo el proceso, pero digo, de antemano yo podría decir, bueno, yo, depende de la población que yo voy a entrevistar, un poco en el sentido de decir, podría ser la proyección de cuántas entrevistas, aunque sobre la marcha me... Sí, tú puedes aprovechar. Digamos, sí se puede hacer una proyección más o menos de cuántas entrevistas, sabiendo que no sabemos hasta que no codifiquemos si nos faltan o nos sobran. Pero uno puede hacer, evidentemente, dependiendo del fenómeno y del objetivo. Estaba pensando en este ejemplo que es muy bueno. El papel de las mujeres, ¿cómo fue que dijiste? ¿Entrevistar al Papa sobre qué? El papel Sobre de los derechos de la mujer. sobre los derechos de las mujeres. Pero si tú coges, por ejemplo, el provincial de los jesuitas, es distinto al provincial de Opus Dei. Ya, O si coges a una provincial de las carmelitas, sí. es distinto si coges unas, ¿sí me entiendes? Sobre los derechos de la mujer. Entonces, fíjate que ahí vas a lograr, suponiendo que puedas hacer esas 12 entrevistas, ¿sí? Vas a lograr mucha más riqueza para producir la teoría. Con la sola entrevista del Papa de pronto no tienes mayor material. Es decir, ¿no? De pronto se vende el libro, obviamente, porque es el Papa, pero si tú quieres teorizar sobre el papel en los derechos de las mujeres desde la perspectiva de la religión católica, pues tendrías que hacer muy buenas, muchas entrevistas a profundidad. No bastarían 2, 3, 4. ¿Sí me entiendes? Una pregunta, es decir, que acá Laura, la cantidad de ¿por qué? entrevistas, Bueno, la cantidad de entrevistas, codificar esas entrevistas me va diciendo lo que me falta. Sí. Es decir, no podría dejar al final para codificar las dos. No. Hago Cuando, una, codifico y me va diciendo, bueno, me falta. sí, normalmente, digamos, Buscarse el actor. digamos normalmente tú puedes hacer esto, tú puedes hacer las primeras 3, 4 entrevistas y dedicar un mes a codificar esas 3, 4 para ver cómo siguen haciendo las quinta, 8, 9 días y luego volver a codificar y así. ¿Sí? bueno. Yo creo que con esto vamos cerrando. Bueno, la última para cerrar, para no usar aquí. Sí, el una profesor. pregunta para contestar una pregunta sin hacer la pregunta. ¿Por qué en 21 Voces y en Comanche historias de vida y no entrevistas a profundidad? Es que no son tan distintas. Digamos, Comanche son 17 horas de grabación, o sea, 17 entrevistas a profundidad. En esa medida, el decidir por una O la por otra, una entrevista a profundidad o por una historia de vida o la historia de vida siempre se da en el contexto de entrevistas a profundidad. Pero no todas las entrevistas en profundidad producen historias de vida. ¿Sí? Estas entrevistas en profundidad son sobre ¿Gloria Cuartas? Podría ser solamente una entrevista a profundidad. Sí, claro, porque Gloria Cuartas, aunque yo le dije lo de la solidaridad y tal, ella empezó a hablarme de la ciudadanía y tal, y yo no la corté. Y luego al final entendí que para ella la solidaridad estaba muy atada al concepto de ciudadanía y Estado social de derecho. Es lo que llamaba una solidaridad orgánica. Pero Gloria Cuartas iba un poquito más allá, porque tenía que ver con el ejercicio participativo de la ciudadanía. O sea, digamos, para Gloria Cuartas el Seminario de Solidaridad estaba muy atado al ejercicio activo de la ciudadanía participativa, de la democracia participativa, dentro de los estados sociales de derecho. Entonces ya no me estaba produciendo una historia de vida, nunca me habló así como de alguna cosa que yo pudiera ver como una película, no, fue todo el tiempo fue muy, digamos, conceptual la respuesta, pero esa fue una entrevista a profundidad, y obviamente pues toca poner cuidado para repreguntar, ¿no? Porque esto sí, con esto termino, donde el entrevistado o la entrevistada se dé por un momento cuenta de que usted no le está poniendo cuidado, hasta ahí llegó la entrevista a profundidad. Hasta ahí llegó la entrevista a profundidad. O sea, yo no le sigo contando esto, usted no está poniendo cuidado. Pero nosotros te estamos poniendo que ahora vas a terminar. No digo. Bueno, muchas gracias. Profesor Darío Herrera, muchísimas gracias de nuevo de parte del doctorado en Ciencias de la Educación. Y como siempre le hemos dicho, y resulta que ha sido verdad. Hasta pronto, el año ya cerramos en noviembre, pero el año entrante continuamos. Y yo creo que las conversaciones siguen para que nos pueda seguir también, pueda continuar colaborando con este doctorado. Entonces, como siempre, bienvenidos, bienvenidas a ustedes también, las personas que han estado aquí y las que han estado también
en línea. Muchísimas gracias. Y con esto damos Gracias a por ustedes, terminada vale. esta jornada. Vale, muchas